¿Alguna vez has sentido que haces dieta, haces ayuno, tomas suplementos, pero el azúcar no puede bajar? Y en algún punto te sientes totalmente perdido, sin un GPS, sin un camino claro, porque se supone estás comiendo muy saludable y aún así el azúcar no termina de bajar. Este problema es más común de lo que tú te imaginas. Le pasa a miles de personas y es porque están intentando revertir un problema con las herramientas equivocadas. Así que en este video te voy a compartir qué es el mapa metabólico, porque es el recurso o la estrategia que yo utilizo con mis pacientes, entendiendo qué problemas metabólicos tienen, por qué el cuerpo responde como responde y cómo lograr que finalmente sí puedas revertir la diabetes. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante a tomar mejores decisiones ampliando tu conciencia metabólica. Así que me gustaría invitarte a que conozcas un poquito más acerca del mapa metabólico llenando un formulario de prediagnóstico con el cual mi equipo y yo revisamos las respuestas y te enviamos por WhatsApp un prediagnóstico metabólico sin costo, el cual te puede dar la claridad sobre qué necesitas para revertir este problema. Escanea el código QR que estás viendo en pantalla y aquí en la descripción de este video encuentras el enlace del formulario. ¿Cuál es el problema verdadero por el cual las personas no logran bajar el azúcar a pesar de que hacen dieta keto? Se supone que el azúcar está alto porque comes muchos carbohidratos. Teóricamente, quitando carbohidratos, el azúcar debe de bajar. Pero entonces, ¿por qué esto no sucede? Porque el problema de fondo no es la comida en sí, no es lo que pones en el plato. Es porque tu metabolismo está desequilibrado y esto genera un desorden en varias áreas de tu cuerpo: glucosa, inflamación, microbiota, cortisol. Y por más que intentas bajar tu azúcar quitando carbohidratos, haciendo más ayuno intermitente o haciéndote estudios de laboratorio, jamás se encuentra la respuesta, porque la respuesta no está en los números, está en tu historia metabólica. Y cuando tú comienzas a aplicar esta herramienta, vas creando un mapa, y no es un mapa clásico del tesoro, sino que vas encontrando dónde estás parado en este momento, cuáles son tus ejes hormonales desequilibrados y en qué te tienes que enfocar. Básicamente pudiéramos decir que el mapa metabólico es una representación gráfica de tus ejes hormonales: páncreas digestivo, cerebro cortisol, hígado grasa y tiroides metabolismo. No son los únicos, pero son los más importantes si tú estás buscando revertir la diabetes. Aquí la pregunta es: ¿tú sabes cuál eje hormonal tienes alterado? ¿Alguna vez te habías planteado estas preguntas? Porque si no las has hecho, ahí se esconde la respuesta. ¿Por qué tu azúcar no termina de bajar? Cuando tú tienes un diagnóstico metabólico correcto, el resultado es mucho más rápido, sin perder tiempo, meses, años, intentando sin lograr un resultado. Y te voy a dar un resumen sobre qué representa cada eje hormonal. Y recuerda que en la Academia Sugar Care hay más recursos para que tú conozcas más a fondo cuál es o cuáles son tus desequilibrios hormonales, y también este programa de la Academia Sugar Care te va dando las recomendaciones para que tú lo resuelvas. Escanea el código QR para más información acerca del programa o ponte en contacto con nosotros. Aquí en la descripción de este video está el enlace de WhatsApp para más información. Igual puedes agendar una entrevista con mi equipo para que te platiquen un poquito más acerca del programa. Esto del mapa metabólico es algo que yo he venido haciendo desde hace años, solo que no tenía un nombre como tal, pero el día de hoy me queda claro. Doctor, aquí están mis análisis, ¿qué es lo que yo tengo? La verdad es que no estoy seguro porque los números no me dicen nada. Primero déjenme investigar cómo funciona su metabolismo y después de eso, ahora sí revisamos los números. Eso es el trasfondo de tu mapa metabólico. El eje hormonal páncreas digestivo hace referencia a que tu problema es los picos de glucosa o el páncreas no funciona muy bien, y para eso hay ciertas estrategias que tú puedes enfocarte para revertir ese problema. El eje hormonal cerebro cortisol, seguramente ya lo identificas: cortisol, hormona del estrés. Eso queda claro, no lo vas a corregir bajando carbohidratos y tampoco lo vas a corregir tomando el vinagre de manzana. Requieres otras estrategias para regular el cortisol. Si resulta que después de tu evaluación tienes un problema en el eje hígado grasa, tu problema es meramente resistencia a la insulina, y ahí te tienes que enfocar en otras cosas, porque
limitando carbohidratos no lo vas a revertir, y haciendo ayunos de 24 horas tampoco lo vas a revertir. Y por último, probablemente el más complicado de todos es el tiroides metabolismo. ¿Por qué es el más complicado? Porque es bien difícil saber si la tiroides realmente tiene un problema o no, o más bien esa tiroides no funciona bien porque metabólicamente hay algo que no le permite trabajar de manera adecuada. Normalmente a ti te van a decir, tienes problemas en la tiroides, toma tal pastilla, sin una investigación de fondo. Y cuando tú aplicas el mapa metabólico, ya no es a ver mis análisis, sino que déjame ver mi metabolismo, cuál es el desequilibrio hormonal que yo tengo para saber por dónde darle. Esto lo trabajamos fuertemente en la Academia Sugar Care, y si tienes muchas dudas y tú buscas el acompañamiento por mi parte, también lo podemos llevar a cabo. Para eso tenemos el programa de la Academia Premium. Escanea el código QR para más información, ve a la página para que conozcas más acerca del programa, comunícate con nosotros, incluso puedes solicitar una entrevista para ver en qué te ayudaría el programa de la Academia Sugar Care. Entonces, haciendo un resumen, has intentado muchas cosas y el azúcar no baja. Por más que te haces estudios, mediciones de glucosa, no sabes qué es lo que sigue. El mapa metabólico puede ser tu solución, porque aquí vas a tener evaluaciones sobre cuál es el desequilibrio hormonal que tienes y en qué áreas te tienes que enfocar. Y es muy posible que te des cuenta, con razón no he mejorado, porque me he estado enfocando en las áreas equivocadas. Es verdad que el método para la salud metabólica es igual para todos, pero lo que cambia es el enfoque, según tu problema o problemas de fondo. Porque si no, tener diabetes o prediabetes te va a costar mucho revertirlo, porque si no, vas a intentar buscar las respuestas en los estudios de laboratorio. Y es cierto que son bien importantes, pero no te cuentan la historia completa, y para eso es tu mapa metabólico.